¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos. Estamos transmitiendo desde la red Adevenir para ustedes una continuación sobre el estudio sobre el libro de Daniel. En esta ocasión vamos a tener nuestro estudio número 10 que se titula De la confesión a la consolación. Y para esto hemos invitado a nuestro estimado hermano Marcelo Vilca. Bienvenido, hermano. Gracias. Siempre es un gusto y una alegría. Amén. Que así sea siempre. Amén. ¿Qué le parece si hacemos oración con nuestros televidentes? Ok. Gracias. Padre amantísimo, una vez más queremos agradecerte porque tenemos la oportunidad de abrir este libro maravilloso del profeta Daniel que tú has inspirado y que nos has dado, Señor, para que conozcamos a través de la historia cómo tú quitas reyes, pones reyes, pero también tú, Señor, libras a tus hijos, los guardas, los conservas. Y nosotros, Señor, queremos tener esa bendición de que tú seas nuestro protector, nuestro redentor, nuestro salvador. Y que al estudiar este capítulo del libro de Daniel, nosotros podamos tener una fe mucho más afirmada en tu bendita palabra. Danos esa fe y esa esperanza que tanto necesitamos en este tiempo de dificultades y problemas. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como mencionamos, vamos a continuar estudiando el libro de Daniel. En esta ocasión vamos a estudiar el capítulo número 9, que consta de 27 versículos. Pero vayamos primero al contexto, hermano Marcelo. ¿Qué contexto encontramos para poder entender lo que sucede en Daniel capítulo 9? Muy bien, los que analizan la parte de los relatos bíblicos en cuanto a algunas escenas, en este caso es la oración más larga que se registra en una circunstancia pero muy difícil. Y por otro lado, yo veo al profeta Daniel no solamente orando, sino me gustaría que ustedes puedan ver que él tiene en la mano el rollo del profeta Jeremías. Por cierto que por entonces no tenían los capítulos y los versículos, pero él está diciendo específicamente cómo debemos orar nosotros para que Dios cumpla una promesa. Y en el capítulo 25 de Jeremías, que está la oración que él mismo está diciendo al comienzo de este relato del capítulo 9, él recuerda la oración con las manos, o sea, diría con el dedo en este versículo. Porque había dicho el profeta Jeremías, y haré que perezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de la desposada, el ruido de piedras de molino y la luz de las lámparas. Y toda esta tierra será puesta en desolación y en espanto servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y será que cuando fueren cumplidos los 70 años castigaré al rey de Babilonia. Y en aquella nación por su maldad, dice Jehová, sobre toda la tierra de los caldeos, y las convertiré en desiertos para siempre. Pero dice que ustedes van a regresar después de los 70 años. Los 70 años se cumplió. Y Daniel dice, Señor, cumple tu promesa, que salga el decreto para que nosotros podamos salir de esta ciudad de Babilonia a nuestra tierra, a la Jerusalén. Entonces, ese es un aspecto que me gustaría en el contexto de que nuestras oraciones deben ser, si usted no tiene paz, entonces, ¿dónde están esos versículos que dicen que usted puede encontrar paz? Y dile, Señor, esta paz que mi alma necesita, así como tú dices en este capítulo, cumple por favor para que yo también pueda disfrutar de esa promesa tuya. Ese es más o menos en una circunstancia tan difícil que Daniel ahora comienza la oración. Pero también
Son los 70 años que habían pasado y estábamos comentando de que el relato comienza diciendo en el año primero de Darío. ¿Cuándo comenzó otro capítulo más o menos en esos términos? El capítulo 6. El capítulo 6. Entonces, más o menos es contemporáneo estos versículos porque están los 70 años cumplidos y lo único que Daniel está esperando es que se cumpla. Decreto. Ahora, ¿por qué no se cumple? Entonces, el libro de Daniel, bueno, si nosotros analizamos la parte de la oración, ¿cómo comienza? Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, el cual fue puesto por rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros del número de los años del cual habló Jehová al profeta Jeremías, que había de concluir la desolación de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración, ruego, ayuno, cilicio y ceniza. A ver, ¿qué es el ruego? O sea, no es una oración cualquiera. O sea, yo el ruego es como mi hijo me dice, por favor, no es así, necesito pasaje, no es así, ¿no? Si no es con insistencia, el tono de la voz, el ruego es mucho más que un pedido, es con persistencia. Ahora, ¿qué es ayuno? O sea, para entender este problema de la historia que estaban pasando ellos, el profeta lo tomó tan en serio que se puso a ayunar. Entonces, yo alguna vez le digo cuando estudiamos estos capítulos, usted cuando no entiende un versículo de la Biblia, ¿se pone a ayunar? ¿Ah? Ruega al Señor que le inspire, y no solamente eso, ¿qué era el cilicio? Era la ropa áspera que se colocaba, no la ropa delicada. Y en ceniza era como estar en una desgracia, porque era una situación, era el hazme reír, el pueblo de Israel, estando en Babilonia, teniendo a un Dios verdadero y viviendo en una nación como esclavos, como deportados, sin iglesia, sin sacerdocio, sin santuario. Su capital destruido era realmente un desastre. Entonces, en esas circunstancias, el profeta realmente asume toda esa situación que el pueblo de Israel ni siquiera lo tenía en cuenta, porque ellos ya estaban felices en los 70 años, ya se habían enraizado en todos los quehaceres, en la prosperidad, en todo lo que es la onda de Babilonia. Y así somos los seres humanos, ¿no? Hemos cambiado. Se conformaron. Se conformaron. Ahora, la oración de penitencia y de intercesión. ¿Qué pecado tenía Daniel? En absoluto, yo no encuentro ningún pecado. Pero en el versículo 5 dice, hemos pecado. No dice como muchas veces solemos hacer. No, la iglesia está en apostasía, pero yo estoy fiel, ¿no? O sea, muchas veces nosotros atribuimos a los otros hermanos o a la iglesia misma, del cual somos parte, que más bien debiéramos asumir y hacer la oración intercesora que está haciendo. Hemos pecado, hemos hecho iniquidad. Hemos obrado impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos. Entonces, en los capítulos 26, 27, 28, 30 de Deuteronomio dice, ¿no? El camino más seguro a la prosperidad es que guardes estos mandamientos que te la pongo delante de ti. Este es el camino del bien. Y en este camino siempre te irá bien. Todo lo que tú hagas, tu familia, tus hijos, tus inversiones, tu salud, tu pueblo, tu nación, todo te irá bien. Pero el otro camino es el camino de la desobediencia. Escoge tú. Entonces, el pueblo de Israel estaba en esta situación, según la oración de Daniel, porque ellos han obrado de la manera que Dios les dijo que no obrasen. Y entonces, quizá nosotros podemos sacar una aplicación personal. Es, si hay una situación tan difícil que nosotros podamos estar pasando, es resultado de algo que seguramente nos hemos desviado, hemos olvidado, hemos ignorado o hemos procedido igual que el pueblo de Israel. Entonces, ahora, el otro aspecto que me gusta en esta oración es la justicia de Dios. Si les dejara sin castigo, porque el Señor al quien ama, disciplina. Entonces, pero ¿quién recibe con agrado la disciplina? 70 años de disciplina, ¿no? Porque no guardaron los sábados, no hicieron descansar la tierra, no pagaron los salarios justos, tantas cosas que hicieron. Entonces el Señor tiene que obrar justicia. O sea, el Señor ama,
pero de todas maneras va a ejecutar su justicia, y a veces esa parte es lo que menos nos agrada, ¿verdad? Queremos un Dios de amor, pero no un Dios de justicia. Bueno, entonces, así sucesivamente, y alguna vez tomamos el reloj desde el versículo 1 hasta el versículo 19, ¿cuánto tiempo es lo que hace la oración Daniel? Entonces, yo qué sé, ¿no? Serán 10 minutos, 15 minutos. Pero tan pronto como él está haciendo esta oración intercesora, él llega en el versículo 18 a rogar al Señor y le dice: inclina, oh Dios mío, tu oído, oye, abre tus ojos y mira nuestros asolamientos y la ciudad sobre la cual es llamado tu nombre, porque no derramamos nuestro ruego ante tu presencia confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oh Señor, perdona, presta oído, Señor, no pongas dilación, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y la gente está hablando mal de ti, Señor, por favor, hazlo pronto. Qué hermosa oración. Amén. Y qué padre pueda haber que no se compadezca de una petición tan nacida de corazón, inspirada por el Espíritu Santo, esta oración. Y cuánto más Dios, que es misericordioso. Uy, y qué precioso, como lo menciona a lo largo de toda su oración. Sí. Pero fíjese que cuando llega, es interrumpida su oración. Sí. Podemos decirlo así. Sí. Porque sucede algo impresionante. Y léalo, el versículo 20. Sí, dice Daniel: aún yo estaba hablando, o sea, aún está todavía en su oración, orando y confesando mi pecado, el pecado de mi pueblo Israel, presentaba mi súplica delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios, y todavía estaba yo hablando en oración cuando aquel varón Gabriel, al cual había visto en visión al principio, volando con presteza, me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. Y dice, me hizo entender y me habló. Ahora, ¿cuánto tardó? O sea, yo no sé al lugar santísimo del santuario celestial la distancia que hay en términos de espacio, pero para el Señor no hay espacio, y llega tan pronto la oración. Está presto para escuchar esas oraciones. Entonces, otra vez llegamos a la conclusión, ¿no? Siempre va a ser la oración, es la llave en la mano de la fe para abrir todos los tesoros celestiales. Y Daniel tenía el secreto de la oración para poder tener la respuesta divina en cualquier circunstancia de la vida en el cual él pueda vivir. Ahora, quizá acá, Daniel, nosotros podemos hacer una lista de pecados, pero ¿cuál es más grande? ¿Los pecados que el pueblo de Israel cometió o la misericordia divina? La misericordia. La misericordia divina. Él tiene compasión, sabe que somos de carne y hueso, pero eso no hace que nosotros podamos ignorar las cosas que hemos hecho en contra de la voluntad de Dios. Ahora, el ángel Gabriel, que es el que ministra todas las bendiciones de Dios, está allí delante. Y cuando él llega, ¿cómo fue la salutación? Entonces, él le dice, no, eres Daniel muy amado. Al comienzo de tus súplicas fue dada la orden. Uy, qué hermoso. En el santuario celestial se dio la orden. Hay un siervo Daniel que está orando allí, en el imperio medo-persa, reclamando que los 70 años ya se han cumplido. El Señor no se demora, porque Él no tiene ese problema como los seres humanos que se olvida. No, pero el Espíritu Santo, al inspirar a Daniel, le está diciendo de que el Señor ahora tiene que cumplir lo que Él ya había dicho a través del profeta Jeremías. Entonces, en el versículo 23 dice, al principio de tus súplicas fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entonces, el Señor nos ama de tal manera que, como dice algunos versículos de la Biblia, te tengo esculpida en la palma de mi mano. Por tanto, no te voy a olvidar, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Donde quiera que vayas, estaré contigo. Esas promesas deben ser para nosotros un aliciente en la dificultad, en la adversidad. Entonces, al comienzo de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido a hacértele saber la visión. Ahora, ¿en qué consistía, Daniel, esa visión? Ok. Entonces, podemos leer. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad.
Ahora, quizá la palabra determinado, ¿qué quiere decir? Todos los comentadores dicen, ¿no? Esa palabra determinada significa de que ese pedazo está arrancado de algo grande que ya existe. En este caso, ¿cuál es? En este caso, porque Daniel está orando así, ¿no? Cuando vemos en el capítulo 8 de Daniel, él tiene la mente, cuando está estudiando el libro del profeta Jeremías, él dice, va a salir la orden, entonces vamos a llegar a ver el decreto y vamos a volver a Jerusalén. Y eso es todo lo que hay en la mente de Daniel. Pero cuando escuchen, Daniel 8:14 dice, y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, el santuario será purificado. ¿Qué hay en la mente de Daniel? Dice, nos vamos a quedar 2300 años más todavía en Babilonia, ahora en Medo-Persia. Eso no puede ser, porque recién el santuario dice que se va a purificar. Hoy en las prédicas estaba escuchando de que, bueno, a veces ni el profeta mismo entiende lo que el ángel le está revelando, ¿no? Entonces, en este caso, ¿con qué le asoció Daniel esa profecía? Que era la profecía del cual estaba determinado, arrancado, como profecía patrón, Daniel 8:14, y de Daniel 8:14, de la profecía de los 2300 tardes y mañanas, era parte de las 70 semanas que estaban determinados para el pueblo de Israel. Entonces, ahora, antes de que continúe, ¿por qué para el pueblo de Israel? Porque en realidad, a ver, yo tengo un versículo, cuando dice, ¿no? Pedro, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 7 por 7 o 70 años, eran los 70 años que Dios tuvo la tolerancia. Entonces el Señor le dijo a Pedro, no solamente 7 veces, sino 70 veces 7. Y 70 veces 7, ¿cuánto significa? 490 años. Entonces, había un cumplimiento que Dios había dicho, cuál es la forma de perdonar, digamos, cuando nosotros decimos, ya va uno que me debes, ya van 2 que me estás ofendiendo, la tercera no te perdono, ¿no? Así nosotros medimos en términos humanos, ¿no? Entonces podemos decir que estos 490 años son los años de misericordia, de perdón, o de gracia que tendría todavía el pueblo de Israel. Amén. Entonces, ahora, Dios lo que le está diciendo es, Daniel, el decreto de todas maneras va a salir. En el diagrama tenemos, va a salir un decreto para que termine los 70 años. Y de ahí en adelante se va a reconstruir el templo, porque el capítulo 9, verso 24 es un síntesis, un sinopsis, como mi profesor siempre colocaba cuando presentaba la lección de historia, sinopsis. Entonces ahí está punto 1, punto 2, punto 3, y eso tenemos que desarrollar, ¿no? Entonces aquí presenta en el versículo 24, 70 semanas están determinadas, a ver si eso de Mateo 18, 22, si podemos leer. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación, concluir el pecado, expiar la iniquidad, para traer justicia eterna y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Muchas cosas menciona aquí. Tiene que cumplirse esto. Entonces, quizá lo que nosotros podemos hacer es, según Números, el libro 14:34 y Ezequiel 4:6, sabemos que en términos proféticos, esas 70 semanas que son los 490 días, representan 490 años, que son las 70 semanas, que creo que el mundo cristiano, especialmente nosotros, hemos estudiado, bueno, de manera más exhaustiva, de que ese es el tiempo del periodo profético que estaba dado de gracia al pueblo de Israel, para cumplir esto y esto y esto y esto. Ahora el profeta Daniel recién se entera de que esto es para muchos años, y quizá no es tanto lo que le afligía en ese momento, que Dios se pasó con 2300 años de seguir manteniéndolos
como deportados, como esclavos, y eso no lo podía caber en la cabeza. Es por eso que se puso en ayuno, oración, cilicio, ruego y ceniza. Por eso nos dice en el versículo 22 y 23 que Él ha venido para dar sabiduría y entendimiento a Daniel, para enseñarle lo que Daniel tenía como interrogación. Muy bien. Ahora, podemos decir, en el capítulo 9, 24 dice, determinada sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación. ¿Qué es la prevaricación? ¿Qué entendemos con la palabra prevaricación? Prevaricar es omitir una acción voluntariamente, es decir, hacer algo a sabiendas. ¿Cómo se va a terminar esa prevaricación? ¿Qué eran los prevaricadores? Aquellos que hacían errar en el pecado. ¿Cómo se va a acabar con el pecado? Entonces, en esos 70 semanas se tiene que acabar esa prevaricación. El otro aspecto es, por ejemplo, si nosotros seguimos en el orden y concluir el pecado y expiar la iniquidad. Ahora, ¿qué significa expiar la iniquidad? Entonces, nosotros sabemos que los sacrificios de los corderos, si nosotros leemos, por ejemplo, en el libro de Hebreos capítulo 7, no podían los corderos sacrificados expiar la iniquidad ni limpiar el pecado, porque eran solamente cosas ceremoniales que tenían que cumplirse, que representaban algo mucho más que un sacrificio que estaban haciendo sobre un animal. Entonces, sabemos que ese cordero representaba a aquel verdadero cordero que vendría. A Cristo. A Cristo. Entonces, en San Juan 1:29, cuando Juan el Bautista ve, dice, entonces, y aquel cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el diagrama nosotros tenemos el decreto de Artajerjes, que fue el 457, cuando se da el decreto para que Jerusalén sea reconstruida, el muro sea reconstruido, el templo y el sacerdocio sea establecido. Esa era una buena noticia. Pero, ¿cuánto tiempo tardó en reconstruirse el muro? Según San Juan capítulo 2, a Jesús le dice, Jesús dice, no, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y entonces los detractores dicen, este templo en 46 años ha sido construido y tú en 3 días lo vas a levantar. Entonces aquí tenemos de 457 a los 408, las 7 semanas que son, los 49 años que estaban separados para la reconstrucción del templo, del muro y todo lo que tenía que haber. Pero después de eso, después de la reconstrucción del templo, tenía que haber hasta el Mesías príncipe. Entonces, ¿cuánto tenía que haber? Si nosotros volvemos al libro de Daniel capítulo 9, dice, sabe pues, verso 25, y entiende que desde la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, lo que estamos diciendo, 457 antes de Cristo al 408, las 7 semanas. Pero más después dice, y 62 semanas. Esas 62 semanas del 408 al año 27 después de Cristo son las 62 semanas que representan el bautismo de Jesucristo. El Mesías significa el ungido, donde Cristo sería ungido allí en el río Jordán en el año 27, cuando Juan el Bautista lo bautiza y cuando fue ungido con el Espíritu Santo. Entonces, el ungido significa el Mesías que sería ungido no solamente como cordero, también sería ungido como sacerdote. En Éxodo 40, por ejemplo, si usted ve cómo se hacía el ungimiento, primero todo el santuario estaba listo. Entonces, ahora un santuario celestial se está preparando no con el cordero temporal que había para el templo de Jerusalén, sino ese cordero sería el cordero para el santuario celestial. Allí ejercería él no solamente el papel de cordero, sino también sería el sacerdote. No de este santuario hecho de manos en esta tierra, sino aquel tabernáculo que Dios levantó y no el hombre, no hecho de manos. Entonces fue ungido como cordero, como sacerdote. Y dice, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, cuando Cristo murió como cordero. Y a la otra semana confirmará el pacto a muchos. Y nosotros ahí podemos ver en la muerte de Esteban, en el libro de Hechos capítulo 7, cuando Esteban
muere, dice, yo veo los cielos abiertos y que el Hijo de Dios estaba a la diestra del Padre. Se hizo la justicia y ahí terminó la visión. Se selló la visión y este es todo el tiempo que el pueblo de Israel tenía. Esos 70 años ellos podían cambiar la historia y no como nosotros ahora estamos relatando, sino ellos podían haber terminado recibiendo al Mesías, establecerse todo lo que era como el pueblo de Israel, terminar el mensaje y el pueblo de Israel hubiera cumplido todo el propósito divino. Pero el Señor, como conoce la historia, en el año 34 después de Cristo el pueblo de Israel pasó a segundo plano y entonces el Señor llama a aquel pueblo que no era su pueblo para que sea su pueblo, para poner celo, quita las ramas para injertar a un pueblo que no era el pueblo de Dios del cual somos nosotros. Entonces la parte de la profecía de los 2300 días, tardes y mañanas a partir del año 34 quedaría los 1810 que ya se ha estudiado en el tema anterior para llegar hasta 1844, que ese sería más o menos el desglose o el desarrollo que hemos hecho así por cuestión de tiempo de manera rápida, que sería el desarrollo de las 70 semanas. Ok, entonces comienza 457, 7 semanas, 408 reconstrucción de Jerusalén, más las otras 62 semanas serían 69 semanas hasta el bautismo, y en la última semana... tres eventos. Tres eventos. El bautismo de Cristo, la crucifixión y la lapidación de Esteban. Esas son las 70 semanas. Y ahora comienza se extiende el mensaje a los gentiles. Sí, a partir del año 34, entonces, con la muerte de Esteban, los apóstoles dicen, ya no volveremos a Jerusalén, iremos a predicar este mensaje a otras naciones. Por tanto, el apóstol Pablo fue llamado el apóstol de los gentiles. Ahí vemos toda la historia de todo lo que son las cartas paulinas y todo lo demás, que es, bueno, otro tema de estudio, ¿verdad? Muy bien. Es muy interesante esta profecía. Y finalmente concluye los 2300 días o años en 1844. Sí, que ese es el tema que ya anteriormente ya se estudió, el libro de Daniel 8. Ok. Bueno, ¿y cuál es el llamado que Dios nos hace? Hay un reloj de Dios. O sea, para Él no hay premura ni demora. Él en el tiempo exacto va a cumplir así como cumplió. Dice el libro de Proverbios, sin profecía el pueblo se disipa. Pero si nosotros tenemos el reloj profético, no tenemos que pensar que este mundo se va a acabar con una bomba atómica, una bomba neutrónica, no va a ser la tercera guerra mundial, nada de eso. Y podemos vivir con certeza y con seguridad. Dios quita reyes, pone reyes, está en el control, en el mando de todos los acontecimientos de este mundo y nosotros podemos confiar, sigue como Daniel, y orar a Él y decir, bueno, cuáles son los eventos que todavía se están cumpliendo en la escatología bíblica y pues vivir seguros porque estamos seguros de que el Señor está como el capitán, como el comandante general de todos los acontecimientos de este mundo y también de nuestra vida, así que podemos vivir con certeza y dormir con tranquilidad. Que así sea, hermano. Muchas gracias, que hermano Marcelo. Ha sido un gusto. Gracias a ti, amigo querido. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que sea de gran beneficio espiritual para tu familia este estudio. Que Dios te bendiga y te guarde siempre. Nos vemos pronto.